Un saludo muy especial para todas aquellas personas que tienen la amabilidad de escucharme y de verme. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Roberto Herrera Pérez. Soy abogado y notario, egresado de la gloriosa y tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente soy catedrático del Centro Universitario de Noroccidente de dicha universidad con sede en Huehuetenango. Mi participación obedece a que los alumnos que llevan el curso de Derecho Indígena me solicitaron que les hablara acerca de este tema en una exposición que ellos van a tener. Con mucho gusto acepté. Inicio mi participación con el concepto que para mí es derechos indígenas, o es pueblos indígenas, perdón. Podemos definir a los pueblos indígenas como aquellas concentraciones, aquellos asentamientos humanos en determinado territorio, de personas que los unen lazos de sangre, la misma religión, las mismas costumbres. Así podemos definir pueblos indígenas. Al hablar de pueblos indígenas, deberíamos siempre comenzar con su elemento filosófico, el que constituye su cosmovisión maya, como principio universal de dignidad y de respeto. Y cómo entiende él su participación en el universo. Primero les voy a hablar acerca de la participación, cómo entiende el indígena su participación en el universo, en esta tierra. ¿Cuál es su misión? Ellos tienen bien calcado que su misión en la tierra es la realización de valores, la realización de los fines del hombre. Y la realización de los fines del hombre son los valores. Es el etos, es el destino, la realización del destino del hombre es el etos, la realización de valores. Así tenemos que uno de los principales y fundamentales valores es el respeto. El respeto a sus mayores y el respeto a la madre tierra. El respeto a sus mayores porque ellos piensan que en los mayores radica la sabiduría, radica la experiencia. Y que en señal de respeto cuando los saludan, agachan la testa y les besan la mano. No en señal de humillación, sino que ellos saben que el saludo dignifica más a la persona que da que a quien lo recibe. El respeto a la madre tierra, tiene profundo respeto a la madre tierra, al extremo de que la llegan a defender hasta con la muerte. Es ahí como se oponen rotundamente a la minería, porque saben que la minería trae contaminación, trae muerte. Saben que en la minería van a succionar sus ríos, van a contaminar sus aguas, van a contaminar la tierra, porque lavan el mineral que ha sido, ¿cómo se llama? Al cual le inyectan ciertos químicos para mejorar su pureza, y eso contamina totalmente y produce enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Pero en nuestro país está tan arraigada la corrupción que, no obstante ser pueblos originarios que están protegidos a nivel internacional por los derechos humanos, aquí se autoriza la minería a sangre y fuego. Y cuando se oponen o los criminaliza, y otros hasta han ofrendado, metiéndolos a la cárcel, y otros hasta han ofrendado su vida. Entre otros de los valores que ellos realizan es la sabiduría. La sabiduría porque para elegir sus autoridades eligen a las personas más sabias, porque consideran, como les dije, ellos tienen la experiencia y la sabiduría necesaria para dirigirlos. El otro valor es el servicio. Tienen calcado en su conciencia que deben de servir a su comunidad y que deben de ser profundamente
cooperativos, pues, solidarios con los demás, al extremo de que los fines de año, el 31 y el 1, bailan toda la noche y sus mujeres hacen grandes ollas de comida. Y es ahí donde eligen a las nuevas, ¿cómo se llaman? Los antiguos servidores entregan sus cargos y eligen a las nuevas autoridades. Ahí se organizan comisiones de arreglo de caminos, comisiones de agua potable, de salud, de ornato, y en sí todas aquellas comisiones necesarias para el desarrollo de sus pueblos. ¿Cuál es el fundamento del derecho indígena? El fundamento del derecho indígena es la costumbre. La costumbre con sus dos elementos, la inveterata consuetudo, et opinio iuris seus necessitatis, inveterata consuetudo. El uso constante, el uso repetitivo de ciertas formas de hacer justicia. Y el et opinio iuris necessitatis, la conciencia de que esas formas de hacer justicia son tan buenas que deben de tomarse como ley, y así las usan como leyes. La costumbre. Hay 3 clases de costumbre: la praeter legem, la secundum legem y la contra legem. La praeter legem siempre se va a aplicar en el derecho indígena. La secundum legem es tan buena que el Estado la arranca de esos pueblos y la lleva y la convierte en ley. Y la contra legem, que es la costumbre que no se debiera de aplicar porque va en contra de los derechos humanos, va en contra de las leyes del país, pero es la que más se aplica, porque hay un vacío de poder, hay un vacío de autoridad. La justicia no llega a esos pueblos. Y las maras y el narcotráfico nos tienen de rodillas, y como no hay autoridad, ellos necesitan de poner castigos, los castigos mayas, que realmente son un crimen porque violentan los derechos humanos. Pero increíble, esos castigos han tenido buenos resultados. Por ejemplo, en San Sebastián, Coatán, era tanta la criminalidad, ya se estaban desarrollando las maras ahí. Cuando un alcalde viene y pone 10 reglas, creo yo, y una de ellas era prohibido salir después de las 8 de la noche, así, salir a la calle. Al que se le encontraba después de las 8 de la noche se le metía al calabozo y al día siguiente a barrer la plaza y a pagar una multa. En Santiago Chimaltenango y en otros pueblos, muchos pueblos, lograron cerrar cantinas. Era tanta ¿cómo se llama? La distribución del alcohol, el consumo de alcohol en ese pueblo, que ya habían bolitos tirados todos los días. Y entonces tomaron la decisión de cerrar cantinas, o sea, en Iztahuacán también, y en muchos lugares, cerrar cantinas, y así lograron parar el alcoholismo de esos pueblos. Ahí en Santiago Chimaltenango ocurrió algo muy, muy lastimoso, pues el secretario del juzgado le gustaba mucho beber, y como no podía ir, se vino para San Pedro Necta, y cuando venía, de plano por estar tomando, y me imagino que él iba manejando, se fue en un barranco y murió. En Sololá, por ejemplo, ¿ya? Cuando hay una manifestación, llegan todos los indígenas a la ciudad y cierran absolutamente todo el comercio. Y de una vez advierten que si uno de los comerciantes abre su negocio, se lo van a quemar. Y hay un miedo terrible, pues. Eso no es hacer justicia, eso es despotismo, pues, o anarquía, digamos, para ser más claros. Pero algunas veces ha resultado.
¿Cuál es el sistema procesal en el derecho indígena? Naturalmente que va a ser el oral, porque no hay escrito, no hay leyes escritas, va a ser el oral. Pero entendamos bien una cosa, el derecho indígena es de naturaleza totalmente distinta del derecho ordinario. Aquí no prima el principio de imperatividad del derecho, la coercibilidad no prima. En el verdadero derecho indígena, no en esa costumbre contra el eje. No prima el principio de imperatividad. El derecho indígena es consensuado. Es un sistema consensuado, así lo determinó el Centro Pluricultural para la Democracia, cuando señala que es un sistema conciliador, reparador, legítimo y participativo, logrando cambios de actitud y comportamiento en las personas. Los jueces no podrían aplicar el derecho indígena porque no conocen las costumbres del lugar. Imagínense usted, nuestros pueblos son multiétnicos, pluriculturales y plurilingües. No conocen las costumbres de los pueblos. Es imposible que ellos vayan a aplicar el derecho indígena. A lo único que pueden llegar es a homologar los consensos del derecho indígena para que sea ley entre partes. Eso es a lo único. Los jueces deben llevar el control difuso de la convencionalidad. Deben controlar que no se violenten en sus juzgados los derechos humanos. La Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Internacional de Derechos Humanos son los que tienen el control concentrado. Y finalmente, como conclusión, debemos decir que el derecho indígena, al tener distinta naturaleza, prima el principio de su cosmovisión maya como principio universal de dignidad y respeto. Muchas gracias, compañeros.